Mayra, ¿tú leíste sobre la nueva ley de los influencers en China? No he leído nada de los influencers en China. Mira, hay una nueva ley que requiere que estos influencers, ¿verdad?, creadores en redes sociales, que discutan temas profesionales, ¿verdad? Temas como salud, finanzas, leyes, todo este tipo de temas importantes, tengan cualificaciones oficiales. Literalmente no puede ser un pelagato de por ahí hablando de finanzas personales, hablando de leyes, porque la agencia, ¿verdad?, de ciberseguridad allá en China está diciendo, no, ahora mismo si vas a hacer eso tienes que tener cualificaciones oficiales, como que tienes que tener estudios, tienes que ser alguien que experimentado con esto. ¿Qué tú crees de eso? Imagínate si eso lo aplican en Estados Unidos. ¿Qué pasaría? Todo el mundo y su abuela va a gritar el free speech y, ¿verdad? Porque eso definitivamente en Estados Unidos no pasaría, pero y menos con la gente que tenemos ahora. Chacho, cuéntame. Pero yo no lo veo tan mal tampoco. Yo no sé tú. Yo creo que sí debe haber alguna medida que no venga a, como tú dices, un pelagato a hablarme de salud intestinal si no tienen ni idea y no sabe nada de salud intestinal solamente porque se comió algo y dice que de repente si tomas celery vas a ir al baño frecuente. Claro, te vas a... No sé. Creo que podría haber un poquito de reglamentación. Por lo menos podría ser chévere, cosa de que no venga un pelagato a hablar de cualquier cosa. Bueno, ya lo hemos visto. La falta de eso en estos días, más durante la pandemia, que, ¿verdad? Todos esos podcasts que salieron con un montón de desinformación. Pero como dice, aquí en Estados Unidos, eso... Si salimos del revolú que tenemos ahora mismo, pues maybe alguien puede hacerlo. Pero está difícil. Como dirían en Game of Thrones, the night is dark and full of terrors. Ahora mismo, por citar a la prócer. Saludos, mi nombre es Julio Axel Ponce y soy editor de Tropical Podcasting. Y yo soy Mayra Ortiz, cofundadora de Podcasteras Media. Y estás escuchando ¿Qué está pasando en el podcasting? El podcast oficial de Tropical Podcasting. Tropical Podcasting es un newsletter gratis y semanal que junto a ¿Qué está pasando en el podcasting? Te brinda un vistazo a la industria de los podcasts para mantenerte al día. Puedes suscribirte al newsletter en tropicalpodcasting.com y seguir este podcast donde sea que los consumas. Yo estoy grabando mi parte de este episodio desde la cabina en el Collab de Coco House en Santurce, Puerto Rico. Te agradecemos por dejarnos usar este espacio. Mayra, ¿cómo estamos? Todo bien, aquí acoplándome al cambio de hora. Vi que tuviste que sacar una lámpara. Sí, eso para mí es normal porque si no me voy por el funk bien duro porque soy una planta caribeña que necesita sol y salitre y como no tengo ni una ni la otra aquí, necesito, bueno, tengo sol, pero no es a la cantidad. Ahora tienes menos sol. Sí, menos sol. Y no es a la cantidad ni la intensidad caribeña que estoy acostumbrada y pues entonces me voy por el funk rápido, como que Mándale luz a Mayra, por favor, para que esté... Por favor, dependiendo de cuál, pero sí, gracias. Mira, en este capítulo de ¿Qué está pasando en el podcasting? Vamos a estar discutiendo, ¿verdad?, los temas que se compartieron esta semana en Tropical Podcasting. Vamos a hablar de México y su fanatismo por los podcasts de terror. ¿Cuál es el verdadero retorno de inversión de los podcasts de audio versus los podcasts de audio y video? Un estudio de Acast que está tomando el pulso del podcasting mundial. Netflix y su búsqueda por más video podcasts para ir a la aplicación. Y si es posible hacer un podcast sin gastar nada de dinero. Y también unas nuevas funciones de Apple Podcast que un poquito tarde, pero por lo menos llegaron. La intención es lo que cuentan. Y también vamos a tener una conversación con Esteban Miño, que es CEO de Podscape, una compañía que está midiendo cómo los podcasts y las marcas están trabajando en Chile. Así que esa conversación va a estar súper interesante. Así mismo es. Yo creo que podemos comenzar por uno, que yo entiendo el porqué. Tal vez en mi ideología y pensamiento entiendo el porqué, pero a México le encantan los podcasts de terror, Julio. ¿Qué dice esa nota? Cuéntanos. Yo creo que yo sé por qué, pero dale. Pues sí, eso fue una información que compartió Spotify tras la celebración de Halloween, ¿verdad? Que fue ahora a finales de octubre. Compartieron datos sobre el consumo del género de terror en la aplicación, específicamente en México. Y como tú dijiste, encontraron que 15 millones de personas han escuchado podcasts de terror o de temas paranormales en lo que va de año, o sea, en lo que va de 2025. Y pasan casi 5 horas escuchando estos géneros. Y en México se escucha 80% más que en otros países, o sea, que son súper mega fanáticos. Y pues la mayoría de las personas que escuchan son jóvenes, tienen menos de 30 años. Y eso es lo que nos lleva a la pregunta: ¿por qué tanta gente escucha de cosas de terror y paranormales en México? Pues
porque es la realidad. Sí, ¿no? O sea, para mí, yo creo que existe ese síndrome. Ese síndrome es parte de... Es lo mismo que porque las mujeres escuchamos más true crime. O muchas mujeres escuchan más true crime. Pues porque quieren saber qué van a hacer antes de que las vayan a querer matar. Pues lo mismo pasa en México. O sea, estamos hablando del país donde tienen la celebración del Día de los Muertos. O sea, en Latinoamérica se celebra el Día de los Muertos y creo que en España también se debe celebrar porque es el 2 de noviembre. Pero la festividad que hay en México, la celebración per se de la muerte, es una cosa que a mí siempre me ha encantado, me alucina y que la encuentro fabulosa y siempre he querido adoptar un poquito de y pongo mi pequeño altarcito muchas veces en el Día de los Muertos en mi casa. Pero yo creo que es lo mismo que pasaba con realismo mágico. Porque, o sea, fuera de la gente de Latinoamérica, hubo un boom de realismo mágico en un momento dado, en los 90, y fue como que, ¡ay, realismo mágico! Y todo el mundo en Latinoamérica como que, normal, mi abuela le pasaba igual. Dime, cuéntame. Pues creo que tiene que ver como que algo con eso tal vez, no sé. Sí, yo creo que o sea, la relación cultural, esta área de, ¿verdad? De México, del Caribe, tenemos muchas leyendas de estas leyendas urbanas. Está la Llorona, está el Chupacabra. O sea, como que cosas así. Y eso es en el folclore, ¿no? De la gente. Cuando nosotros estábamos creciendo, pues veíamos reportajes del Chupacabra. El Chupacabra estaba por todos lados y aparecían los animales muertos. Y de repente, en México pasó lo mismo. En Texas pasó lo mismo. El vampiro de Moca. O sea, como que hay tantas leyendas urbanas y eso nos gusta. Y yo creo que esto es una parte del storytelling, ¿verdad? De humano. Overall, global. Pero aquí, pues, la gente latina pues, como que es fan de eso. Pero además de eso, lo que podemos ver también son las oportunidades que hay entonces en este espacio. Claro. Si tú quieres crear algo de terror o paranormal, o si ya tienes algo, pues ahí tienes un montón de inspiración y también tienes un montón de gente para colaborar. Claro, o sea, si te quieres ir por ese lado, siendo México el lugar donde más se consume, probablemente también se produce, pues vete a buscar. Haz tu research buscando en los podcasts mexicanos de terror que probablemente encuentras un montón de información ahí. Y si te gustan, ahí tienes un montón también para escoger. Definitivo. Pero bueno, ¿cuál es el verdadero retorno de inversión? Tal vez estos podcasts se lo han preguntado, pero ¿cuál es el verdadero retorno de inversión de los podcasts de audio versus de video? Esto siempre es, ¿no? Que viene primero la gallina, el huevo o la gallina. El huevo o la gallina. Ajá, ¿cuál de las dos es? Cuéntanos, ¿qué dijo la gente de Lower Street? Sí, esto es un estudio que, como tú dices, Lower Street hizo junto a Podcast Marketing Academy. Están comparando, pues, cómo es el retorno de inversión de un podcast de solo audio versus un podcast que tiene audio y video. Y para medir también los esfuerzos, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuánto se tardan? ¿Cuánta gente hay trabajando? Versus, entonces, pues, ¿cuánto generan en esa inversión? Ellos dividieron estos hallazgos entre las categorías de perfil, ingresos, costo y rendimiento. Para hablar por encimita, el perfil, esto me estuvo bien interesante. Cuando es de audio, son más proyectos de hobby, proyectos de pasión, pero cuando son video podcasts, pues los creadores se consideran emprendedores, fundadores, como que, ¿verdad? Tienen títulos, versus los de audio es como que, pues, lo estoy haciendo por vacilar. El costo promedio de la producción para ambos podcasts, ¿verdad? Audio y video es de $300 mensuales. Tenemos que considerar que muchos de estos podcasts son audio, pero pues necesitan edición, quizás tienen un poquito de diseño de sonido, pueden ser, ¿verdad? Los podcasts estos, como estábamos hablando de terror, pues que tengan diseño de sonido, de música y efectos y toda la cosa. Por eso te va a costar, pero obviamente pues, te va a costar más. Etcétera, el hosting claro. y todo, sí. Y el rendimiento, encontraron que los podcasts con audio reportan un mayor porcentaje de ventas atribuibles. O sea, que ellos pueden decir que la persona del podcast fue a whatever sitio y compró, o sea, y gastó más que los podcasts de video. Así que eso, ¿verdad? Te habla de la conexión, que de eso vamos a hablar ya mismo también, de la conexión entre el podcaster y la audiencia, de que cuando yo te recomiendo algo, como ya tenemos esta relación, pues entonces pues tú nos crees, ¿no? Y dices, ok, pues si ellos lo recomiendan, pues yo lo voy a recomendar también. Sí, definitivo. Ahí estoy segura que la gente se va a preguntar como que, bueno, ¿pero qué escojo? ¿Audio o video? Sí. Depende. Yo sé que la contestación no gusta mucho, pero depende. Pero es la contestación más común en el podcasting. Todo depende. Y estos resultados nos muestran también el peligro de compararnos con otros. Porque,
nosotros podríamos hacer, ¿verdad? Un podcast en video, porque ya estamos en video, tenemos que vernos, no estamos en el mismo sitio. Se podría subir el episodio en video, pero no vamos a tener la misma calidad de producción si estuviésemos ¿verdad? Con otros podcasts que están en un estudio, que tienen luces, que tienen cámara, que tienen esto, que tienen lo otro. Que por eso habría que competir con eso. Exacto. Por eso es que no necesariamente es bueno compararse con todos los video podcasts. Tú tienes que buscar, ¿verdad? Como que hacer lo tuyo, honestamente. O sea, yo creo que ni compararte. Si quieres hacer el video, pues mira, voy a hacer el video y esta es mi idea y pum, y tirarte. O sea, hacer lo mejor que puedas con el presupuesto que puedas también, porque nadie debería decirte, no, es que necesitas tal cámara y esa cámara cuesta $1,500. Como que nadie puede Sal decirte corriendo eso. si te dicen eso. Total. Bueno, pero alrededor del mundo, Acast se encargó de medir cómo está el mundo del podcasting. Cuéntanos, ¿qué fue lo que dijeron ellos? Pues mira, sí, esto es el estudio global de Acast 2025 Podcast Pulse. Más de 2.500 consumidores de podcast en 10 mercados. México fue el único mercado hispanohablante en el que tuvieron resultados y encontraron que casi 80% de los oyentes sienten que consumir un podcast es como una conversación personal. 79%, casi. Sí. 8 de 10 personas piensan que cuando estás escuchando un podcast se sienten esa conexión personal. Así que eso es bien importante porque tienes que, ¿verdad?, mantener esa relación con tu audiencia. Claro. Y uno de los hallazgos más brutales de esto es que los podcasters tienen el mismo nivel de credibilidad, un 33%, que los periodistas cuando se tratan de recomendaciones de marcas o de productos, por encima de los youtubers con un 31% y por encima de influencers con 28%. O sea, no sé qué es peor, pero dale. Pero para que tú veas que cuando se trata de recomendaciones, cuando se trata de, ¿verdad?, yo uso esta marca, así que tú deberías usarla, ese tipo de cosas, los podcasters todavía tienen un montón de poder para convencer a la gente de que usen esas marcas por encima, ¿verdad?, de esta gente de periodistas y más los influencers, porque yo creo que ya estamos en ese momento en que estamos viendo los influencers, es como que, diablo. Como saturación. Es saturación y como que lo vemos que es bien, esto es un libreto no original versus esto que estamos nosotros hablando aquí. Yo te digo, mira, yo uso esta aplicación y me encanta. Como yo digo, yo siempre le recomiendo a todo el mundo que use Beehive si quiere hacer un newsletter. De hecho, vas a escuchar un anuncio de Beehive en este episodio. Así que por eso es que es bien importante, ¿verdad?, tener esa conexión con la audiencia. Claro, porque la gente como conecta contigo, sienten que definitivamente si tú me lo estás recomendando, tú lo has probado y tú me estás diciendo algo que vale la pena que yo trate. Y en ese sentido, yo creo que está nítido. No sé qué pensar en cuanto a que los podcasters tienen la misma credibilidad que periodistas. Creo que puede ser un poco preocupante. Eso habla peor de los podcasters o de los periodistas. Pues ese es el problema, que no lo sé. Porque es que, por lo menos en mis tiempos, ahora me siento vieja, pero en mis tiempos... Back in my day, el trabajo del periodista era bien imparcial, se suponía, ¿no? O sea, dentro de todo, obviamente, eres ser humano, vas a tener una parcialidad, pero la idea es poner todos los puntos para que de ahí la audiencia, el lector, o quien esté viendo, escoja por dónde se va, ¿no? Tú estableces todos los puntos, claro, y sin ningún tipo de, ¿sabes?, imparcial. Uh-huh. He visto que eso como que ha cambiado de cierta manera, sobre todo con toda la payola que ves ahora mismo, que la gente que le pagan, o los periodistas que reciben pagos por anunciar cosas, que en mi época en Puerto Rico, eso era como que tan pronto tú veías eso, payolero, ¿qué es eso? Como que no se veía bien. Y ahora, pues gente que no es periodista lo ha hecho y lo ha hecho como más normal y se ha normalizado. Pero pues nada, para mí... Creo que por eso es que hemos llegado a donde estamos ahora mismo en Estados Unidos y es horrible. Y esto también viene de, ¿verdad?, las redes sociales, ese acceso, esa democratización a la información y al acceso a la información, que de repente pues alguien va por ahí y se pone a hablar y se pone a decir cosas y aparenta o actúa o se ve como si fuese un periodista. Entonces pues, pero como tú dices, lo que está hablando es dando opiniones
o dando anuncios o lo que sea. Entonces, pues ahí como se dice en inglés, blur the lines, ¿no? ¿Verdad? Se borran las líneas y por eso es que entonces estamos viendo en general estos ataques a la prensa real, como que a los periodistas, quien va y tiene bachillerato, tiene maestría y trabaja en esto, como que, la prensa. Pero es como Oye, que no, es que no estamos viendo tanto de esa gente por ahí que... Claro, y que hay periodistas que yo conozco, por lo menos, de nuevo vuelvo bien vieja, de mi época, que tal vez no, y anterior, que no tenían todos estos estudios, pero se habían creado como periodistas, y tú veías que son estos periodistas que preguntan y buscan, indagan, sacan todos los puntos, no que están a favor o en contra, es como que esta es la que hay, te lo presentaban y ya, ¿no? Y pues la verdad... Por eso creo que puede ser preocupante. Lo importante de esto es saber de que quien te está escuchando está creyendo en ti, está confiando en ti, en tus recomendaciones y en la información también que tú compartes. Así que es importante, ¿verdad? Hacer research, por lo menos un poquito, pero hacer research. O si vas a dar opinión, ¿verdad? Que sea claro que lo que estás hablando es una opinión y no ponerlo como si fuera un reportaje. Ponerlo de una manera, presentarlo de una manera que la persona... ¿verdad? Las personas entiendan que esto eres tú hablando y no que estás dando una noticia o lo que sea. Sí, en fin, que ese estatus te da una responsabilidad, que no te tires al garete por ahí. Y si vas a dar opiniones, que digas que es tu opinión. Porque si no, nos hacen como en China. Nos hacen como en China. Exacto, después acabamos como en China y como está la situación ahora mismo, who knows? Ya todo mismo. es posible. ¿Te gustaría lanzar tu propio newsletter? Pues te invito a que uses Beehive. Beehive es la plataforma más completa para enviarle emails a tu audiencia, con herramientas poderosas, diseños espectaculares y funciones para crecer tu newsletter de verdad. Ve al link que dice Beehive en la descripción de este episodio y recibe 30 días gratis y 20% de descuento en tus primeros 3 meses. Ya lo sabes, entra a la descripción y busca el link que dice Beehive. Con nosotros está Esteban Miño, que es fundador de Podscope, una herramienta de inteligencia de mercado en el ecosistema de podcasting latinoamericano, que es la fuente número 1 de insights y performance de podcast en Latinoamérica. Podscope se dedica a buscar datos sobre inversión publicitaria, también tiene métricas de performance y tendencias del mercado, y Esteban está aquí para hablarnos de qué está pasando en el podcasting allá en Chile. Esteban, muchas gracias por estar aquí en el podcast. Bueno, muchas gracias por la invitación. Esteban, Chile es el país con más rápido crecimiento en el podcasting a nivel global, casi un 85% si venimos a ver. ¿Qué tú crees que está impulsando ese boom y cómo se está diferenciando Chile del resto de Latinoamérica ahora mismo en el podcasting? De lo que he escuchado de mucha gente, parecer ahora en Chile específicamente el tema del video está creciendo mucho. Hay mucha gente como que del podcasting que he leído que está como un poco en el audio, basarse en el audio. En cambio, en Chile hay mucho canal de podcast que transmiten su podcast a través de Spotify, de Apple, pero lo tienen en YouTube. Y en YouTube, en Chile, es muy potente. Las métricas que manejamos ahora, teníamos 40 podcasts en enero y ahora hay más de 70 canales en YouTube de podcast, y estoy seguro que me faltan otros también y otros más pequeños. Entonces, del lado de cómo la gente acá está mirando podcast, porque ahora es mirar y no solo escuchar, ha cambiado un poco cómo nos relacionamos con el podcast y además también cómo las marcas se están metiendo a invertir en podcast, en auspiciar podcast, porque ahora no solo aparece una mención de audio, sino que tienen la marca permanente durante los 40 minutos del podcast en YouTube. Entonces el oyente mira las marcas y también hay un interés más grande para las marcas y estar presente ahí. Claro, el acercamiento es diferente, video versus audio, ¿no? O sea, hay un componente visual obviamente ahí. Exacto, sí. ¿Y cómo tú dirías que sería el oyente promedio, de acuerdo con estas métricas que has estado viendo? ¿Cómo se identificaría ese oyente promedio en Chile? El tema de oyentes promedio, de clasificación de qué tipo de persona está observando los podcasts, no tenemos la data clara sobre eso, pero sí tenemos la data de los temas en donde la gente le interesa ver un poco más de lo que está pasando en podcast. De hecho, voy a abrir una punta acá que tengo, que es relacionamos la atención en alguna temática en particular con visualizaciones que tuvieron en YouTube con las marcas que les interesaron auspiciar este tipo de podcast. Y por ejemplo, tenemos que los temas sociales y de redes sociales se habla mucho en los podcasts y también hay mucha marca interesada en invertir en este tipo de temas. Y temas como por ejemplo parentalidad de padres, también hay podcasts que están hablando de esto, pero las marcas no están todavía presentes en este tipo
de podcast. Y aquí, por ejemplo, hay una oportunidad bien grande, en este ejemplo muy específico, de marcas que quieran ir a invertir a podcasts que se habla de padres, por ejemplo, una marca de juguetes que quiera meterse al auspiciar un podcast de que se hablan estos temas. Entonces, por el lado de temáticas, temas de celebridad, de actualidad, de opinión, de redes sociales, como lo mencioné, hay un interés bien grande. Hay muchos podcasts hablando de esto. Y temas como, por ejemplo, comedia es muy grande acá en Chile, que son comediantes que se sientan a hablar con una persona al frente de un sillón y tienen muchas visualizaciones y también tienen mucho interés de las marcas para estar ahí. Porque también se relaciona un poco con que los rostros del podcast son gente que aparece en televisión y que son más conocidos. Entonces hay uno de los podcasts más grandes de acá es Toma para Morir, que es de un comediante que es muy famoso. Ese tipo de contenidos también es súper masivo acá en Chile de lo que se está hablando. Toda esta información que tú nos compartes viene de Podscope, ¿no? O sea, que es tu Exacto. compañía. ¿Qué hace Podscope y cuál es el problema entonces que resuelve o qué es lo que brinda Podscope a la industria del podcasting en Latinoamérica? Lo que estamos haciendo en Podscope es básicamente escuchar y ver todos los podcasts con inteligencia artificial para poder entregar información a personas que necesiten algún tipo de información. Y por eso, una de las cosas, por ejemplo, que tenemos es análisis de menciones de candidatos políticos que han pasado, que ahora en Chile tenemos una elección en 2 semanas. Entonces podemos traquear, por ejemplo, a qué candidato de la presidencia se menciona más, datos de las marcas que están presentes, que es el estudio que compartía en la pregunta anterior. Y esa información es súper valiosa para el podcaster, desde el lado de dónde puedo ir a vender mis espacios para financiar mi podcast, y para el lado de las marcas, en donde las marcas se preguntan dónde ir a invertir en podcast, dónde auspiciar, porque y aquí viene el problema que estaríamos solucionando con Podscope, que es al final entregar métricas unificadas de lo que está ocurriendo en el podcasting para que se puedan tomar mejores decisiones. Y que al parecer, con mucha gente que he conversado, es uno de los problemas principales que tiene el podcasting ahora, es como el entregar métricas claras de lo que está ocurriendo. Y hay algo que tal vez te haya resaltado en esos estudios de mercado, ¿no? De ver qué es lo que está pasando, que te ha sorprendido de cómo funcionan los podcasts en Chile. Algo que de repente digas como, no me hubiese imaginado esto jamás y mira lo que salió de repente. Sí, una de las cosas, no sé si es tan sorpresa para la gente del podcast, pero para mí es la inclusión de las redes sociales al podcast. Mm. En donde existe el podcast en sí como un medio de larga duración, 1 hora de contenido. Y la mayoría de los podcasts también tienen sus redes sociales en donde de esa hora de contenido empiezan a sacar clips y las ponen en Instagram o en TikTok. Y ahí hay un flujo súper interesante que de hecho estamos tratando ahí de analizar de cómo se relaciona el alcance, cantidad de visualización, engagement en redes sociales, cómo eso se transmite al podcast y cómo se transmite a tener más visualización en el podcast, cómo se transmite a tener más marcas y auspiciadores en el podcast en sí. Entonces eso es algo súper interesante que todavía no tengo una respuesta clara, pero está súper interesante ahí analizarlo y tenemos los datos para poder hacerlo, así que estamos ahí bien interesados de cómo hacer eso. Cuando lo logres, déjanos Sí. saber porque a nosotros también nos interesa saberlo. Eso es una de las cosas, ¿verdad? Que siempre nos han preguntado, cómo esa rampa de cómo yo encuentro tu podcast en redes sociales y de ¿verdad? Como mencionaste, Instagram o TikTok, y de ahí brinco a consumir Exacto. el episodio completo. Nosotros lo hemos hablado aquí en el podcast, es hacer eso fácil, ¿no? Hacer la manera de que yo te encuentro y voy a tu episodio de una manera fácil, pero que hay otra gente que publican sus episodios, pero hacen 20 clips y no les interesa. Ellos prefieren que, ¿verdad? Que la gente vea el podcast dentro de los clips en TikTok o Instagram, en Reels, versus consumir ese episodio completo. Y hay gente que finge que tiene un podcast en las redes sociales Ah. para que parezca que tiene un podcast también. Eso también existe. Entonces, tú has mencionado, ¿verdad?, de que Podscope ver cómo las marcas están invirtiendo en los podcasts allá en Chile. ¿Qué desafíos tienen entonces las marcas para llegarle a estos podcasts, quizás para comunicarse con ellos, o qué otras cosas, cuáles son los problemas que se enfrentan cuando quieren pisar distintos podcasts? Una buena pregunta. Desde el lado de las marcas, estas son suposiciones de las conversaciones que yo he tenido con gente de podcast. Es el encontrar un buen match entre la marca
y la temática que se habla en el podcast. Porque ahora las personas tienen que ver, escuchar todo el podcast para saber si hay un match un poco entre la marca y el podcast. Y entregar esta herramienta que le pueda decir a las marcas, mira, tú eres una marca de motos para hombres, este es el podcast que se habla de música, motos para hombres. Entonces tener ese match y tener esas métricas que les interesan al final a las marcas para saber dónde invertir, porque no solamente una relación de temas, sino también cuánto va a rendir mi inversión, que son métricas que no existen en este minuto. O que el podcast le puede dar a una marca individual, pero no hay una visualización de todo el ecosistema en un lugar. Ese es un problema que estamos tratando de solucionar por el lado de las marcas. ¿Has encontrado alguna marca que ha visto éxito auspiciándose o presentándose en un podcast que no tenga nada que ver con su categoría? No sé si éxito, pero sí he visto marcas. Y eso me causa curiosidad, como cómo eligieron un podcast que no tiene ninguna relación con la marca. Entonces ahí puede ser, tal vez conocían al podcaster, tal vez había una agencia ahí entre medio que decidió hacerlo, ¿no? Pero eso me llamó mucho la atención ese ejemplo específico, que podcast y marca ninguna relación. Entonces, Eso lo hablamos la semana pasada, ¿te acuerdas, Mayra? Que de Sí. esos podcasts que la semana pasada o la semana anterior, de esos podcasts que el retorno de inversión es mucho más grande cuando no están en tu categoría. Porque dicen como que, pues sí, ¿en serio? si yo soy una agencia de mercadeo y tengo un software, ¿verdad?, que te ayuda con cosas de mercadeo y pongo mi anuncio en un podcast de mercadeo, pues quizás, pues sí, estoy llegando a la gente que trabaja en mercadeo, Sí. pero esa gente está cansada. Es como que yo estoy escuchando esto, pero es casi como trabajo. No quiero escuchar. Versus si lo pones en un podcast de, qué sé yo, de deporte y dicen, Ajá. tengo esta, y ahí pues yo estoy más relajado, pues estoy escuchando deportes, pero de repente, espérate, esta aplicación me podría Mira, ayudar en el mercadeo, así que por eso fue un mira qué reporte interesante. que salió hace poco, así que por eso quería preguntarte, y qué bueno Sí, me que... lo puedes enviar después Sí, claro, claro. para poder leerlo. Para añadir el análisis. Oye, Sí, ¿y sí, sí. hay alguna predicción a la que te quieras tirar al medio? Yo creo que el podcast chileno, el mercado chileno y el mercado latinoamericano en los próximos 2 o 3 años se va a ver de esta manera. Te tiré al medio, lo sé, pero... Yo creo que una de las cosas que he estado pensando y que quizás no es tan relacionado al mercado, pero es más relacionado a la información, Mm, que es nosotros ahora en este momento tenemos la información a través de TikTok, Instagram, mucha gente. Antes ujú. existían, bueno, todavía existen los diarios, existe diario online, pero en el audio hay mucha información, muchísima información. Y también hay mucha gente, mucho menos que Instagram, TikTok, mucho menos que los diarios, pero hay mucha gente que también consume su información a través de podcast, que aprende a través de podcast, que sabe lo que está pasando en el mundo a través de podcast. Y siento que el audio es muy fácil también, como no solamente ver en YouTube, sino el audio es muy fácil. Entonces, pensaría que en 5 años más, mucha más gente escucha podcast y mucha más gente aprende y sabe lo que está ocurriendo en el mundo a través de podcast, que se convierta como en una de las fuentes principales de información para las personas. Y además también porque uno le cree mucho más a la gente que escucha 1 hora al día. Entonces ahí el tema de como tener una relación con el podcaster también le suma un poco más como la credibilidad en la información que está pasando. No sabría cómo medir esto en 5 años, pero diría algo así. Y que va exactamente con el tema de este podcast, de este episodio. De este Es episodio, literalmente, definitivo. antes de que Ya, llegara, buenísimo. estábamos discutiendo eso mismo, que fue lo que se compartió en el newsletter, esa confianza, ¿verdad? Buenísimo. Que la gente tiene con el podcast, es por eso mismo, porque te Ujú. escuchan tanto y se crea esa relación que la gente, ¿verdad?, confía en ti como podcast. Claro. Para un podcaster independiente que nos está escuchando, que quiere hacer su podcast accesible a marcas, ¿verdad?, para que una marca lo considere, ¿tienes algún consejo? Desde lo que yo he visto, el tema de métricas es súper importante. Tener ordenado como tus visualizaciones, tu engagement sobre todo. Y también una de las cosas que hablamos de Instagram y TikTok, que también es muy importante para el momento de ir a presentarse ante una marca, que tu alcance no es solo del podcast, sino que también es de tus redes sociales. Y eso suma mucho más al valor del podcast en sí. Y eso es lo que he visto. Probablemente hay más cosas que todavía no hemos resuelto, pero desde el lado de métricas, que es donde estamos trabajando, ese es como
como lo que he visto en el mercado. Interesante, o sea, como mezclar todo, unirlo, Claro. para realmente poder crear una visión un poquito más clara, ¿no? Si no Exacto, separar esos sí. analytics, como que todo junto ahí y empaquetárselo. Tremendo. Esteban, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en ¿Qué está pasando en el podcast? Fue una conversación súper interesante. Te deseamos un montón de éxito con Podscope y los micrófonos están abiertos y el Vale. newsletter también para cualquier evento o anuncio o resultados, ¿verdad? Que encuentres con estos reportes que están haciendo. Buenísimo. Definitivamente los queremos compartir porque lo que pasa en Chile pues puede también tener repercusiones alrededor de Latinoamérica, país con un montón de consumo. Y pues queremos estar pendientes a qué está pasando por allá en Chile. Buenísimo. Muchísimas gracias ahí por esa oportunidad y por haberme invitado también a conversar con ustedes. Gracias por venir. Bueno, Netflix sigue buscando video podcast, tirando maíz, como quien dice, a ver quién cae. ¿Qué es lo que dice el reportaje de Engadget? Pues sí, hay varios reportajes y varias fuentes que están hablando que Netflix está buscando alrededor de esas agencias de talento en Hollywood, que esas agencias, los talentos que tengan en video podcast, tratar de convencerlos para que pongan sus video podcasts en Netflix. Una de las últimas también agencias o compañías de podcasting que Netflix está detrás es iHeartMedia. iHeartMedia pues, tiene un montón de video podcasts también y están tratando de convencerlos de que pongan algunos de esos podcasts, ¿verdad? Como hicieron con Spotify. Así que Netflix quiere tener ya su oferta de video podcast y ahora tiene que tener ready para cuando empiece el próximo año, 2026. Pero, pues, como habíamos mencionado ya, están pidiendo acuerdos de exclusividad. Significa que entonces que el podcast no puede salir en YouTube. Saldría solamente, si tiene una versión de audio, pues saldría una versión de audio. Pero lo que estamos viendo es que estamos regresando a, ¿qué? 2021 por ahí, cuando Spotify intentó hacer lo mismo con estos acuerdos de exclusividad. También hubo una aplicación, Luminary, si no me equivoco, era que se llamaba, que trató de hacer lo mismo, que tú tenías que pagar una mensualidad de 10 pesos para... Ese no era de video podcast, pero era de audio. Pero tú tenías que pagar como $10 mínimo para tener entonces estos podcasts que eran exclusivos, pero entonces también ahí, en ese punto, empezamos a hablar pero no es un podcast entonces, porque, ¿verdad? Porque no está gratis y no lo puedo escuchar donde sea, RSS feed y toda la cosa. No sé, esto lo agregué por eso mismo, para hablar de esto, de que estamos regresando nuevamente a un jardín casi amurallado, porque pues igual lo puedes seguir escuchando, pero no lo vas a poder ver donde tú quieras o en una aplicación gratis como YouTube. Y no sé si, yo espero que Netflix haya aprendido de los issues que se encontró Spotify cuando intentaron hacer esto. No sé, hay veces que la gente tiene síndrome de locura y hace ese tipo de cosas sin saber demasiado o quiere repetir lo mismo, ¿no? Que es el significado de una persona, de un loco. Repetir lo mismo esperando un resultado diferente. Pues es capaz de que hagan lo mismo y les salga a ellos. Pues quién sabe, por eso no sabemos, ahora mismo no sé, porque es que no tenemos idea si de repente tienen algo bajo la manga que nadie se ha enterado. Quién sabe. Seguiremos pendientes a ver qué pasa con eso, a ver si se escocotan o si salen a flote. Ya iremos viendo. Les recordamos que todas estas notas son del newsletter de Tropical Podcasting. Tú puedes ir a tropicalpodcasting.com y suscribirte para que te llegue todo esto que estamos discutiendo a tu email tempranito todos los jueves y después nos escucha para que escuche los chistes de nosotros. Sobre todo. Vamos a pasar a los tips, trucos y estrategias. Mayra, vamos a hablar de si se puede lanzar un podcast exitoso sin gastar dinero. Esto fue una pregunta que hizo The Podcast Host en una encuesta a sus podcasters independientes. ¿Qué encontraron y qué aprendimos de esto? Pues mira, los números les sorprendieron. Les sorprendieron a todo el mundo porque según la encuesta, cerca de un 17% no gasta dinero realmente. Solamente invierte en tiempo. Bajo mi perspectiva y pensamiento, si tú gastas tiempo, tú gastas dinero. Pero... Sí. Esa es mi realidad. Pero solo estaban gastando tiempo. Y un 7% gasta menos de $10 realmente en hacer su podcast. 40% gasta, eso es menos de la mitad, gasta de $10 a $49. Y más o menos un 15% lo que gastan es de $50 a $99. Que yo me quedo como, ¿what? ¿Cómo? Pero claro, yo trabajo con varios podcasts. Si fuera el mío solo, posiblemente sí. Y ya un 20%, pues es como $100 o más lo que gastan. Entonces, se preguntaron si se podía tener
se podía producir un podcast sin gastar absolutamente nada. ¿Qué tipo de podcast lo logra hacer? Pues si eres un solitario, no tienes invitados y lo estás haciendo por hobby. Si ese es tu caso, es muy posible que no necesites absolutamente nada de dinero. Y la verdad, si te pones a pensar, si es un hobby y lo estás haciendo tú solo, tienes todas las herramientas a tus manos sin gastar nada. No tendrías que gastar nada. Sí, o sea, teléfono, computadora y vamos. O sea, hosting gratis que hay por ahí. O sea, no necesariamente un buen espacio. Un buen espacio que tengas. Sistema de edición lo tienes gratis, hosting También, lo sí. tienes gratis. Si quisieras tal vez un micro, pero hay gente que con la inteligencia artificial, que también la tiene gratis, lo puedes hacer sin nada de dinero. 72% de los podcasts que no gastan dinero dicen que están cumpliendo con sus objetivos. Y entre ellos están estos podcasts con objetivos solidarios, de ayudar, de motivar, disfrute personal. Tú sabes que es hobby realmente, no es como que de marca personal ni nada por el estilo. Solo 5% de los podcasts así de hobby, de los podcasters que no gastan dinero, dijeron que han generado ingresos. Y 85%, casi un 90%, de los podcasters independientes no están generando ingresos con sus podcasts. Triste la historia, pero sí, esa es parte de la realidad. Pero igual, o sea, 85, como tú dices, 85% no está generando ingresos, pero quizá no les interesa. O sea, eso Puede es algo ser. de que podemos hablar de las razones por las cuales esos podcasts independientes no están generando dinero. Quizás es porque no están haciendo un podcast para buscar dinero, que está totalmente válido también. O sea, tú puedes hacer eso sin problema. Sí, pues yo como lo veo es que puede ser o que no les interesa realmente y lo que están haciendo es por hacerlo, o porque no saben exactamente cómo es que tienen que hacerlo, También. que se enfrentan con ese asunto de repente de, ok, yo estoy haciendo este podcast, pero no sé cómo generar dinero y monetizarlo. Que aunque nosotros, porque estamos en el medio, sabemos de las maneras que hay para monetizar y nos enteramos todo el tiempo porque estamos en el medio, pero si eres alguien que no estás necesariamente metido de lleno en podcasting, es posible que no tengas ni idea. Y otra pregunta que me surge o otra idea es que tal vez si no sabes ni siquiera que lo estás generando, si lo estás haciendo, digamos, de manera como no directa, sino, sabes, como que si no es como que tienes un auspiciador o algo por el estilo y tal vez lo que estás hablando es que eres una marca personal y estás hablando de un servicio que te ofrece, tal vez todavía no está haciendo esa conexión el creador o creadora de que al tú hablar de lo que tú haces, estás generando porque estás Claro, si te llega promocionando un tu servicio. cliente, exacto. Sí, Exacto. Eso es una manera de monetizar y generar dinero. Y hay gente que no asocia, porque te lo digo porque lo he visto con clientes, hay gente que no asocia que el tú hablar de tus servicios es una manera de monetización dentro de ese podcast. Sí, la idea es de que genere un lead, ¿no? Y que tu podcast, y estés hablando y los temas que estás haciendo, cuando ofrezcas tu servicio, o que literalmente alguien vaya donde ti, quizás hasta ni lo ofreces, pero alguien vaya, mira, tú hablaste de esto, tú puedes hacerlo. Y eso es una manera de monetizar también. Que exacto, no necesitas convencer a una marca de que ponga un anuncio o lo que sea. Si ya tú tienes tus servicios, si ya tú tienes un producto, pues igual lo puedes agregar por ahí. Que es una de las razones por la cual yo voy a poner un anuncio mío aquí en este podcast, porque es cortito, son solamente 15 segundos, así que no. Pero No sufran. No van a sufrir. Y si agrego otro, lo hago de 15 segundos para que sean 30 segundos de anuncio solamente. Pues exacto, o sea, es como que recomendaciones, ¿verdad? Un link que recomiende o una aplicación para que si tú la usas, pues entonces pues obviamente pues, me llega un % a mí. Pero eso son maneras de monetizar también, que no necesariamente tengo que ir a la marca y ¿verdad? Exacto. Poner sus anuncios o lo que sea. Que por eso te decía, no lo sé porque no tenemos la información, pero no sé si es que de repente no saben estas personas que están monetizando de cierta manera o sencillamente no les interesa o no lo han hecho o lo que sea, ¿no? El asunto aquí también es que hacer un podcast gratis conlleva retos porque, de acuerdo con lo que yo me he dado cuenta, también es un poquito más cuesta arriba. Las plataformas igual no tienen todo lo que tú necesitas o todo lo que te gustaría tener y ahí pues es que ya entonces viene la idea de tener que invertir para tener como que más acceso a crear de manera más eficiente, diría yo. Mira, yo puse en el newsletter la encuesta de cuánto gastas tú al mes para producir tu podcast y una persona contestó que gastas más de $100 al mes
para producir ese show. No fui yo, ¿eh? No fui yo. Yo estoy entre... Bueno, espérate, déjame ver. Entre Riverside y la otra. Yo creo que yo estoy entre el de 50. Yo... Un poquito más de 50. Yo como 60 por ahí. Ya, yo como trabajo con otros podcasts y tal, pues yo estoy en 100 o más. Sí, necesito las herramientas para ser eficaz, porque si no, me chupa la bruja. Bueno, vamos a pasar entonces a otro de los temas que se convirtieron en Tropical Podcasting, unas funciones de Apple Podcast que finalmente agregaron. Van a generar capítulos automáticamente, van a añadir una función de enlaces sincronizados y también transcripción en tiempo real. Sí, Apple Podcast por fin llegó a la línea y está ofreciendo cosas que muchas plataformas ya venían ofreciendo, tanto las transcripciones sincronizadas como los chapters o capítulos. Todo esto ya venía. Pero si eres fan de Apple Podcast y la mayoría de tus seguidores están en Apple Podcast, pues es algo que definitivamente se aprecia, que por fin puedan tener acceso a leer la transcripción mientras están escuchando tu podcast o que puedan tener ya esos capítulos que si es un podcast largo sobre todo, benefician muchísimo a quien está escuchando porque tal vez hay una parte que a ti no te interesa y sencillamente saltas al punto que te gusta o el que tienes tu interés, ¿no? Así es que, pues eso es lo nuevo que sacó Apple Podcast. Lo nuevo ni tan nuevo, pero que es nuevo para ellos. A mí me gusta esta idea de los chapters, ¿verdad? De los capítulos automáticos. Esto Spotify ya lo hace. Tú puedes, obviamente, si tú subes un file, un MP3, ¿verdad? A tu hosting que tenga la información de los capítulos, pues eso hace el override, ¿no? O sea, no van a salir automáticos, salen los que tú les pones. Pero si no tienes capítulos, pues entonces pues, Apple Podcast se está haciendo el favor. Eso ayuda un montón con descubrimiento. Como Mayra dice, también ayuda a la persona a elegir, ¿verdad? Qué quiere escuchar. Si quiere volver también, de repente escuchar el episodio, como que mira, la última vez hablaron de tal tema y solamente quieres escuchar, ¿verdad? Esos 7 minutos que hablaron de ese tema, tú lo puedes buscar por ahí. Pero la más que me gusta, honestamente, son lo que se llama time links, que son los enlaces sincronizados en momentos específicos. Entonces nosotros estamos hablando, tú estás hablando de un podcast, por ejemplo, ¿verdad? Hablo de tu podcast, Alto y Claro. Pues en Alto y Claro agregamos esto y lo otro. Cuando nos empezamos a hablar de Alto y Claro, si miras la aplicación de Apple Podcast, sale un banner con Alto y Claro, que tú puedes entonces ir ahí, darle clic y te lleva al podcast. Yo te diría que eso es lo más novel. Sí, está súper de cool. esta situación. Lo puedes hacer con música, si estás hablando de música, si estás hablando de un libro, si estás hablando de alguna noticia que esté en Apple News, ¿verdad? Que es el servicio de noticias de Apple. Todo esto que está en el ecosistema de Apple, pues tú lo puedes hacer que salga en la pantalla y de verdad que está súper chévere porque, exacto, como que, pues estábamos hablando, si estás dando recomendaciones, pues todas esas recomendaciones ya están, si están en Apple, si están en el ecosistema, pues puedes ir directamente, no tienes que salir y todo esto. O sea que para mí eso está súper cool, es algo, una función nueva. No, yo no he visto esa otra sí aplicación esa que sí es haga nueva. esto. Me fui muy negativa en que están atrás. Esa parte es nueva, es O sea, verdad. una cosa nueva y dos que ya las tenían, pero... Sí, pero fue como tal vez para decir, bueno, para que no digan que estamos atrás. Déjame ponerla. Exacto. Pero definitivamente si no quieres de repente tener ninguna de estas configuraciones, puedes darte de baja. Sencillamente entras a tu cuenta y buscas buscas las configuraciones y ahí te das de baja en ellas. Yo digo que las aceptes porque te pueden ayudar un montón. Si no tienes capítulos, y no los estás haciendo, deja que hay que ver también. Yo, por lo menos, Apple ha sido bastante bueno en estas cosas que hace automático con inteligencia artificial y whatever para el español. O sea, no es como otras aplicaciones que te dicen un disparate. Sí, yo le tiré a una hace poco. Sí. Sí, a una que no voy a mencionar, que estaban diciendo, usa esto en tus publicaciones y tal. Y yo, bueno, cuando tengamos una buena transcripción en mi idioma, yo podré utilizarlo mejor. Claro. Debes meterle con furia, por favor, porque no únicamente la gente habla inglés, como tú dices en tu publicación. Sí, no, o sea, hay que ver todas estas herramientas, tratarlas primero y ver cómo funcionan con el español para entonces después ver. Pero definitivamente necesitas capítulos, pon capítulos. Este episodio y este podcast tienen capítulos. Porque es larguísimo, pero si tienes un episodio de 3 minutos o 5 minutos, por favor no pongas capítulos porque no vale la pena. Menos, exacto. Mayra, cuéntame qué está pasando contigo. ¿Qué está pasando conmigo? Cambios de colores bien bonitos acá donde yo estoy. Se ve todo amarillo, anaranjado, rojo. Es una mezcla de sensación de qué lindo y
ya se van a caer las hojas. Me cachinde. Tienes que limpiar. No porque tenga que limpiar las hojas, es porque llega el invierno y no. Ah, bueno, sí. Esta planta boricua no quiere el frío. ¿Y qué está pasando contigo? Cuéntame. Mira, haciendo muchas cosas. Ayer estuve en un meetup de una comunidad de inteligencia artificial aquí en Puerto Rico. Estaba bien lleno. Había un montón de gente. Okay. El tema era de creación de contenido. O sea, había una gente, ¿verdad? Que había un artista que ha creado un montón de cosas con inteligencia artificial y había otra gente que estaba enseñando cómo crear el contenido. Pero, curiosamente, la charla solamente eran 10 minutos, pero la charla más interesante, que fue la última, y la más que, por lo menos que yo le hice caso, y yo creo que la mayoría de la gente también, fue de un abogado. Fue en el Colegio de Abogados aquí en Puerto Rico, así que por eso fue uno de los de parte de esa asociación, dio una charla sobre los derechos de autor con inteligencia artificial. Y de verdad que estuvo bien interesante porque prácticamente estaba diciéndole muchas de las cosas que le acaban de decir a ustedes, tengan cuidado ahora mismo. Toda la gente que vino antes, tengan cuidado porque legalmente sí hay que, exacto, como que tienen que tener un poquito de cuidado. No por explotar tu burbuja, venga, pero ¡pap! Él lo dijo, es como que yo sé que algunos, los que acaban de salir aquí, ¿verdad? Quizás van a estar molestos conmigo, pero tienen que tener cuidado, como que así que... Pero, y otra cosa que quería compartir contigo y con quienes nos están escuchando, que no tiene nada que ver con inteligencia artificial ni con podcasting, es que encontré un canal en YouTube. Yo pongo YouTube de background y a gente que hace plane spotting, gente que va a aeropuertos con sus cámaras a tirar video y hacen live stream de los aviones, ¿verdad? Despegando y aterrizando. Sí, soy de esas personas. ¿Está bien? Pues encontré un canal que se llama Zen, que es una compañía que tiene cámaras en la Estación Internacional Espacial, en la Estación Espacial Internacional. Y es un live stream del mundo. Y está brutal. Tú ves, tiene ¿verdad? Abajo en la pantalla, tiene un globo y te dice la órbita que está viendo la estación espacial. Entonces te dice, pues ahora mismo estamos en África. Y entonces después te dice, pues estás en Madagascar. Y te da un dato de Madagascar. Y te dice la hora. Y tú puedes ver todo. O sea, si es de día, más todavía. O sea, tú puedes ver todo. Ver las nubes, ver las dunas, ver las montañas. Cuando pasa por encima de una ciudad. Si es de noche, ver las luces. De verdad que está brutal. Y yo creo, ahora mismo acabo de chequear y hay 700 personas viendo. Y para mí eso es como que demasiado de poquito. Literalmente hay una cámara del espacio enseñándote la Tierra. Más personas deberían. Yo quiero. Más personas deberían estar viendo esto y por eso lo estoy compartiendo aquí en este podcast. Porque de verdad que está brutal. Hay diferentes ángulos. Hay uno que es como que más de arriba para abajo, un más directo. Así. Y hay otro que es como que con un poquito más de ángulo, que se ve la curvatura de la Tierra. Cuando está subiendo el sol, se ve el sol. O sea, de verdad que... Envíame ese link. Tú sabes todas las ideas que puedo sacar ahí para los cuentos que yo le hago a mi hijo. Sí, brutal. Entonces, obviamente la órbita cambia. Y tú puedes ver. Y te dice, hay algunas partes, ¿verdad? Cuando diferentes partes en el mundo que se va la señal. Pero te lo dice como que en 10 segundos, en 10 minutos se va a ir la señal. Y va a regresar, qué sé yo, en 10 minutos o en 5 minutos. Porque lo que sea que usan para conectarse, pues no tiene señal. Pero cuando está por encima de los continentes, usualmente siempre tiene señal. Es más cuando está como que en el Pacífico Sur o cosas así, pues que hace difícil. Pero de verdad que está bien brutal. Se llama Zen, está en YouTube. Chequero, es Live 4K Watch Earth. O sea, que para que vean la Tierra. Es un live stream 24/7 de la Tierra en cámaras 4K en la Estación Espacial Internacional. Yo quiero verlo. Por favor, compártelo. Bueno, pues muchas gracias a quienes nos han escuchado hoy. Gracias por contestar la encuesta que Julio puso en el newsletter. ¿Y dónde te consiguen, Julio? En Instagram, Julio Axel Ponce, y en tropicalpodcasting.com. ¿Y a ti? Me consiguen en Mayra Ortiz Nieves en Instagram y también me consigues en podcasterasmedia.com. Tremendo, así que nosotros nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, chao.